acá estoy. La guerra judicial contra los vivos. Bueno, es una manera de llamar básicamente a cuáles van a ser las herramientas que el gobierno va a implementar o que ya viene implementando relativas a hacer cumplir por un lado la cuarentena obligatoria y por el otro lado a lo que decía o anticipaba de alguna manera la Secretaria de Comercio Interior respecto a evitar los abusos y a evitar el temido desabastecimiento en situaciones críticas. Sabemos que es una muy mala práctica argentina la de sacar una suerte de ventajita respecto de situaciones que puedan llegar a ser críticas o donde se pueda generar alguna suerte de corrida, por así decirlo, desde el punto de vista del consumo. Decíamos al comienzo del programa que hoy por hoy tenemos 2 artículos del Código Penal con el que se está persiguiendo la concreción, digamos, o se está tratando de garantizar el cumplimiento de la cuarentena. El artículo 205 del Código Penal, que es obviamente una suerte de atentado contra la salud pública y tiene que ver con la posibilidad de que haya una persona imputada de estar, digamos, propagando una enfermedad de índole contagiosa. Esto es grave desde algún punto de vista porque son de 3 a 15 años de prisión al que propagare una enfermedad contagiosa. No es una pavada la cantidad de imputados por el artículo 205. No es una cosa, por ejemplo, la del buquebús. No es una cosa buena, una travesura que va a pasar y la gente va a insultar, va a decir no, pero nadie lo controla. No. Ojo que indagado por este artículo se te está acusando de un eventual delito que puede tener de 3 a 15 años. 3, ¿qué significa? Que no es excarcelable. Es decir, que no tiene una pena por debajo de la mínima, es de cumplimiento efectivo si sos encontrado culpable de alguna de estas situaciones. Hoy, para que te des una idea, por artículo 205, no, te voy a decir los números en general. Por artículo 205 hay 524 imputados. 500 por esta crisis. 524 imputados por haber violado la cuarentena y se les imputa este artículo del Código Penal. El artículo 239 es un poco más laxo, es un poco más lábil y tiene que ver con la desobediencia, tiene que ver con esto de la vivada, de escaparse de un control, tiene que ver con evitar, tomar, digamos, la acción que te dicta la autoridad competente en este caso, ya sea en materia sanitaria, la tiene el Poder Ejecutivo, la autoridad de control. Bueno, obviamente de 15 días a un año de prisión, obviamente de cumplimiento condicionado en suspenso, a quien desobedeciera a un funcionario público. Por este tema hay 165 personas que están imputadas por desobediencia. Por las 2, es decir, por los 2 delitos, el último dato actualizado, 9 personas más. En total, 698. Hoy tuvimos algunas cuestiones, vamos a ver la última actualización que tiene que ver con el corte de las 18 horas respecto al día de hoy. No se puede ver en términos comparativos, es difícil ver algunas de las cuestiones, pero fíjate vos, yo me quiero detener en los totales, ¿no? Total por día, el 20 de marzo, por el total de incumplimientos había 253 personas, al día siguiente, o sea, ayer 21, 323 incumplieron esta cuarentena desde que está dictada. Hoy, fijémonos este subtotal porque eso es al corte de las 11 de la mañana y después de las 11 a las 18, 122 personas. Podría ser un dato esperanzador que haya menos números que la semana que el día de ayer y que el día anterior respecto a cuáles son los distintos incumplimientos que se están registrando. Obviamente que en ese marco vos tenés que considerar otra vía de entrada para los casos judiciales, que son las 678 personas de alguna manera detenidas. Tendría sentido que sea que vaya en descenso el número, porque el acatamiento de la cuarentena fue muy superior, bueno, hoy naturalmente porque fue domingo, que ayer y que el viernes. Vemos que Alberto Fernández, si yo no lo escuché mal, me corregiré si esto es así, pero él dijo: oficialmente empezaba el sábado, efectivamente, la cuarentena, pero yo dije que empiece el viernes porque si no, la gente seguía saliendo aunque había un aislamiento voluntario. ¿Sabés qué? Había 2 escenas, la de Pinamar y la de Once. Exacto. La gente amontonándose en tomar el tren y la gente tomando medidas paliativas propias. A ver, para que nos tengamos una idea,
en la República Argentina existe un gobierno federal. No hay fronteras ni aduanas entre las provincias. Obviamente mucho menos entre municipios. Obviamente. Esta suerte de piquete para que no ingrese gente que terminaba ingresando por vías alternativas, Sí, a obvio. contramano, se metían en médanos y se les quedaba el auto atascado. Bueno, escenas como esas se podrían haber replicado muchísimo. Y te dejo un dato. Te dejo un dato porque hay algún tipo de molestia respecto a la ausencia de control en dos lugares clave, que son las autopistas. Las autopistas, vos sabés que es territorio federal, es decir, por más que pase por la provincia de Buenos Aires, territorio federal, le corresponde a los jueces federales. Por ejemplo, la Cámara Federal de La Plata es la dueña, por así decirlo, del control en la autopista Buenos Aires-La Plata, en el Camino de Cintura y en el Puente Pueyrredón. Es decir, todos los controles que de allí dependan del tráfico que va de un lado y al otro, dependen de la Cámara Federal de La Plata. De la Cámara Federal de San Martín depende el acceso norte, el acceso oeste y el Camino del Buen Aire. Ahí todavía me parece que hay un punto de control que está molestando a alguna de las autoridades. Y si volvemos al cuadro anterior para ver precisamente, hoy tuviste 48.000 vehículos requisados y 189 secuestrados, ya llevas a esta altura. Vamos a ver que esta es otra cuestión que viene como anexa, como efecto colateral Totalmente. de la cuarentena, y tiene que ver con las denuncias ingresadas a los indicadores de violencia de género, y tiene que ver porque muchas veces la cuarentena ha generado situaciones de convivencia permanente entre agresores y víctimas. Absolutamente. Lo cual ha generado también otro problema que tiene que atender y que tiene que tramitar la justicia en todo este tema. ¿Cómo es que se va a enfocar esto ahora al tema precios? Bueno, precisamente aplicando el Código Penal contra prácticas abusivas y especulativas para bienes de primera necesidad. Un indicio lo daba la Secretaría de Comercio Interior. Aplicando ley de abastecimiento, por un lado, algunos decían, bueno, ya ley de abastecimiento es un montón. Bueno, no, ley de abastecimiento y los siguientes artículos. El artículo 300 y el artículo 300 bis del Código Penal, que están inscritos en el capítulo de fraudes al comercio y a la industria. ¿De qué se tratan? Ahí te muestro el 300 para que lo veamos. Esto obviamente en casos que sean, que ameriten básicamente, prisión de 6 meses a 2 años al que hiciere alzar o bajar el precio de mercaderías por medio de noticias falsas, negociaciones fingidas o por reunión o coalición entre los principales tenedores de una mercancía. Esto te está hablando oligopolio Totalmente. o alguna práctica de esa índole para intensificar o hacer subir el precio. Había una anécdota muy graciosa que lo vio un funcionario judicial y precisamente tomó nota de eso. Hace un mes atrás, no menos, 3 semanas atrás habían comprado barbijos en una farmacia muy cercana a tribunales. Eso había costado 400 pesos aproximadamente. La misma cantidad de barbijos. Hace 2 días estaba 2.600 pesos. Imposible de justificar si no es en base a cierto tono de especulación. ¿Y qué dice el 300, el 300 bis? Bien digo, respecto a otra cuestión, esto se fue incorporado en el año 2017 en el régimen penal de personas jurídicas. Cuando los hechos delictivos previstos en el inciso 2 del artículo 300, bueno, se refiere al artículo anterior, hubieran sido realizados con el fin de ocultar la comisión de los delitos previstos en estos artículos, son dádivas. Es decir, cuando hubiese un funcionario que en el medio habilitase alguna cuestión. Con lo cual el gobierno quiere tabicar, por un lado, a los especuladores y por otro lado a cualquier funcionario que se vea tentado de facilitar esa práctica o de evitar controlarla, que esa es otra de las cuestiones. Prisión de 1 a 4 años y multas de 2 a 5 veces el valor falseado. De todo esto lo importante quizás es que pasó algo desapercibido y tiene que ver con 2 apoyos significativos que recibió el gobierno. Primero, descreamos que la Corte Suprema no dictó la feria judicial porque parecía que estaba lento. Estaban en permanente comunicación con el gobierno y estaban totalmente sintonizados respecto al nivel de restricción que debían imponer. Pero vos fíjate que la feria que dictó la Corte Suprema el día viernes, que estampó la firma en la acordada, no es una feria cualquiera, porque establece nuevos turnos y mucho énfasis en esta cuestión que la va a tener que tomar el fuero penal económico, que es donde van a ir a parar la gran parte de estas denuncias. Y vos fíjate que el juez Luis Rodríguez fue el que envió la carta a la ministra de Seguridad diciendo que estaban sobrepasados en el términos de sus consultas y demás. Pero ese mismo al día... ministro de Seguridad y al ministro de Seguridad de la ciudad. Sí, exactamente, porque necesitaban que se extremaran los controles. Exacto. Y vuelvo al tema de las rutas. El tema de las rutas no es un tema menor y va a ser puesto en foco dentro de muy poco. Pero ese mismo día hubo un comunicado
Viste que con la justicia estaba todo mal, ¿no? Temas jubilaciones, temas reforma judicial. La verdad que la relación con el gobierno era muy mala. Por lo menos desde el punto de vista del semblanteo era muy mala. Totalmente. ¿Qué es lo que pasó a partir de esta crisis? Bueno, Asociación de Jueces Federales, ¿te acordás que no había aparecido, la verdad? La JUFE. La famosa JUFE, que estaba como medio sello de goma, Sí. no tenía mucha participación. Bueno, emitió un comunicado de contundente apoyo a las medidas oficiales. Y fíjate lo que dice en el segundo párrafo, referido al DNU de cuarentena. Dice, del mismo modo, se comunica que todos los jueces y juezas federales penales estarán a disposición las 24 horas, los 7 días de la semana para resolver las cuestiones que requieran su intervención. Sabemos del esfuerzo que se encuentran realizando ministerios, gobiernos nacionales y provinciales, y también hablan de los médicos, del esfuerzo de los médicos, como diciendo nosotros también nos vamos a poner al frente en lo que nos compete referido a las cuestiones judiciales. Atención, porque son una serie de mensajitos para empezar a leer y a tener en cuenta, y en estas herramientas quizás el gobierno tenga de aliado al Poder Judicial, que hoy mismo le acaba de decir, en algo que parecía bastante obvio, pero que en definitiva es significativo, que el DNU es constitucional, que nadie se atreva a cuestionarlo. Insólita esa presentación. Es insólita, algunos le buscan, jurídicamente, sin entender el contexto. Yo quiero saber quién te va a afirmar que el DNU es inconstitucional. Claro. Primero. Segundo, el contexto referido a no apelar el estado de sitio. Perdón, contar a la gente qué fue la presentación que hizo brevemente. Una presentación que buscaba que se dijera que el DNU es inconstitucional porque el Poder Ejecutivo no puede arrogarse facultades legislativas y además no puede impedirte la libertad de tránsito y la libertad de reunión. El DNU de cuarentena, digamos. Claro, el DNU de cuarentena es inconstitucional por eso. ¿Qué dijeron los jueces? No, mire. Primero, el DNU es constitucional porque lo que está diciendo es que va a tomar medidas referidas a un tema de salud pública. El DNU es constitucional porque si vamos a ponderar derechos, el derecho a la salud está por encima en esta situación que el derecho a la libertad ambulatoria, sí, o a reunirse. Digamos, es más importante, primero que nada, porque además coincide en el tema del diagnóstico de este asunto, que es básicamente que la cuarentena ayuda a no habilitar los contagios, es decir, a no tener una situación mucho peor en cuanto a salud pública. Y después, obviamente, le ponen la firma a la Cámara del Crimen diciendo, no, señor, esto no tiene nada de inconstitucional y no se puede presentar este habeas corpus. Digo, hay que leer toda esa serie de indicios para empezar a ver si el gobierno va a tener de aliados o no a los jueces en esta lucha, que me parece que así como lo entiende la oposición y han aunado fuerzas los distintos distritos con signo político diferencial, me parece que acá en este tema también va a haber cierta unicidad en los jueces para abocarse a estas cuestiones en una situación delicada, porque los jueces tampoco pueden ir todos a tribunales, ¿no? Los comprenden las generales de la ley, en este caso, y la feria especial que dictó la Corte. Y hay muchos jueces que son colectivos de riesgo. Sí, además. Por un tema etario. Gracias, Gabriel. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.